El tema de la clase de hoy, entonces, ya arrancando con lo que es la parte, digamos, de contenido de la clase, es medios alternativos de solución de conflictos. Es un tema que lo dejamos para el final, pero en realidad es uno de los temas centrales del curso. Pregunta cantada para aquellos que no lleguen a la nota de suficiencia y tengan que ir a dar el examen, digamos, es pregunta cantada de cualquier examen que hagan de introducción al fenómeno jurídico, porque es uno de los temas, digamos, centrales de esta unidad curricular, ¿no? Es decir, medios alternativos de solución de conflictos. Si lo empezamos diciendo así, significa que si hay medios alternativos, hay algunos medios que por oposición son centrales o son prioritarios, ¿no? Que nosotros ya dimos. El medio que se considera como medio prioritario, como medio central de solución de conflictos. ¿Cuál es digamos, el otro medio de solucionar los conflictos que nosotros vimos en este curso? Y ya sirve de repaso. El proceso judicial en sí. Ahí va, todo lo que tiene que ver con la organización del Poder Judicial, ¿no? Es decir, el Poder Judicial como forma o los métodos judiciales que nosotros vamos a ver incluso ahora un poco a continuación, son los considerados los medios clásicos o los medios principales de solución de conflicto. Entonces, nosotros ya habíamos adelantado cuando hablamos de Poder Judicial que gran parte de la carrera de ustedes, sobre todo los que hagan abogacía, va a estar destinada al estudio de el Poder Judicial, cómo funciona, cuáles son sus recursos, cuáles son sus competencias, etcétera, etcétera, que lo que nosotros dimos fue apenas una pequeña introducción. Pero este tipo de cosas, este tipo de métodos alternativos o medios alternativos de solución de conflicto, no los van a ver con tanto detalle, entonces nos corresponde a nosotros, digamos, hacerles esta pequeña introducción y bueno, para que sepan de su existencia, para que sean conscientes de esto, digamos que son los temas que más se habla modernamente, ¿no? Acá Rosas dice, justamente los enumera, ¿no? Que son la conciliación, la mediación, el arbitraje, dice son alternativos. Exactamente, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo se maneja esto. Y acá, una de las contras que tiene dedicarse a la docencia es que uno va envejeciendo, pero los estudiantes de uno no. Entonces, las cosas que uno utilizaba los primeros años cuando daba estos temas, van envejeciendo y tendríamos que actualizarlo, ¿no? Ya probablemente la mayoría de ustedes ya ni sepa lo que son los Simpsons, ¿no? Ni quién es este personaje que está acá, el abogado Lionel Hutz, que era Yo sí. Ah, bueno, todavía queda No, sí, pero gente, bueno. que lo conoce a Lionel Hutz. Por favor, bueno. Ah, bueno, dale. Es un viejo amigo de todos nosotros. ¿Qué está haciendo Lionel Hutz acá, en esta imagen? Imaginándose un mundo sin abogados. ¿Se imaginan un mundo sin abogados? Y cuando Lionel Hutz se hace esta pregunta, esto es lo que le viene a la mente, ¿no? Un grupo de personas felices, de diferentes nacionalidades, etnias, creencias religiosas, idiomas, ¿no? Todos danzando felices en un valle con un arco iris, el sol que los ilumina, ¿no? Ni una nube, bueno, hay una nube chiquita ahí, pero Graciani. Para mí en realidad se está imaginando un mundo sin conflictos, no un mundo sin abogados. Ah, bueno, ¿y es posible escindir esos dos conceptos? ¿Es posible separarlos? Y en realidad los conflictos existen por las diferencias que tienen las personas. Y el abogado existe para poder solucionar esos conflictos. Bueno, Entonces van de la mano el conflicto y el abogado.
Pero en la época de todos los contratos sociales de Rousseau, de Locke, y eso no existían abogados y se tuvo que entrar en un contrato social por los conflictos que habían, de que te iban a robar las tierras, te iban a matar, etcétera, etcétera. Bueno, a Techera le contesto. eh, el contrato social como tal de los contractualistas, creo que eso lo vimos, no sé, capaz que usted no cursó Historia del Derecho con nosotros. No, eso lo vi en En ideas. ideas. Claro, el contrato social es una teoría, digamos, sin fundamento histórico, es decir, no es una cuestión de que históricamente eso haya sucedido así. Recuerde que cuando postulan las ideas del contrato social, Darwin todavía no había escrito su Camino de las Especies, ¿no? Donde plantea la idea de la evolución, o sea, no se tenía mucha idea de lo que había pasado históricamente en la realidad, digamos, es un planteo más bien teórico. Digamos, igual tampoco quiero entrar en que el abogado es la profesión más antigua del mundo porque podría darse a malas interpretaciones y me estoy grabando y capaz que alguien lo considera ofensivo para la más antigua de las profesiones del mundo que la comparen con nosotros. Digamos, acá Rosas dice, el ser humano necesita el conflicto para evolucionar. Ahí va, como dice Ramos, no es tan literal lo del contrato social. A ver, un poco en broma, un poco en serio, ¿no? El abogado es visto, o el profesional del derecho es visto como esa persona que siempre está vinculada a un conflicto, ¿no? Es decir, siempre que hay un conflicto hay un abogado, siempre que hay un problema hay un abogado, ¿no? Entonces, de alguna forma, un segundito. Perdón, cosas de la virtualidad. Digamos, estaba en que cada vez que hay un conflicto, de alguna forma se vincula eso con un abogado, ¿no? Entonces, de alguna forma tampoco nos vamos a hacer las víctimas, no somos la única profesión que sufre este tipo de ideas o preconceptos. El, el caso más, digamos, el caso más similar al nuestro es sin lugar a duda el del médico, ¿no? Es decir, ¿quién no ha tenido un pariente que estaba perfecto de salud, fue al médico y el médico le encontró algo, como si no lo tuviera de antes, ¿no? El apodo del médico es el matasanos. Es decir, somos profesiones, la de abogado, la de médico, etcétera, que se vincula con los problemas. Nadie llama al médico cuando se siente bien, nadie llama al abogado cuando no tiene un problema, ¿no? Entonces, eso que dice Graciani está bien. El abogado es de alguna forma un solucionador de conflictos, o puede ser visto o puede ser presentado como una especie de solucionador de conflictos, pero carga con el estigma de que no siempre se lo considera un solucionador de conflictos. Y continuando con esta analogía, ¿con qué animal o con qué clase de animales se lo compara siempre al abogado? Con un buitre puede ser. No. ¿Un lobo? Un cuervo. A ver, Méndez dijo un cuervo, ¿quién dijo un buitre? Yo, Olivera. Un ave de rapiña. Ahí va, como dice Olivera, como dice Mesano. Acá Un Fregosi tiburón. dice un zorro. Bueno, mentalidad de tiburón tienen algunos. Una Se ve hiena. que, claro, una hiena. Bueno, con Rosas no estoy muy de acuerdo, pero digamos, siempre se lo identifica, ¿no? Con, digamos, con la idea del animal carroñero, ¿no? Es decir, el que está donde hay la idea esa de el abogado que anda con la radio de la policía, buscando donde hay un accidente de tránsito para ir, y la gente con las tripas afuera esperando la ambulancia, y llega el abogado y le deja la tarjeta, ¿no? Esa especie de animal carroñero que anda buscando el problema, que anda buscando, y bueno, ahí va, como dice Ramos, todos lindos epítetos, ¿no? Todos lindos adjetivos que siempre se nos dicen a nosotros, los abogados. ¿No? Es decir, justamente la idea de que
el abogado es esta persona que vive de la desgracia ajena. Nosotros lo que vamos a ver ahora es que en realidad el abogado no vive de la desgracia ajena, como bien adelantado Graciane hace un rato. El abogado es un solucionador de problemas, es una persona o el profesional del derecho, abogado o escribano, no es, digamos, este buitre, también el otro animal con el que se lo suele el carancho, ¿no? Es decir, otra ave de rapiña, otra ave carroñera. Acá les puse el nombre de la película. Es una película argentina con Ricardo Darín, que justamente Darín hace de abogado, ¿no? de esa idea de abogado que va a los accidentes de tránsito, donde están los muertos, a repartir tarjetas, ¿no? Para ver si puede hacer alguna demanda o alguna cosa de esa. Bueno, digamos, esa es la idea que mucha gente tiene de lo que es el abogado, justamente porque nadie llama a un abogado cuando le está yendo bien. Es decir, nadie llama a un abogado cuando la pareja es feliz, cuando nace un hijo, cuando todos estamos bárbaros, nadie llama al abogado. ¿Cuándo se llama al abogado? Cuando la pareja se pelea, cuando hay un muerto, cuando lo que sea, ¿no? Es decir, siempre para cosas malas. No obstante lo cual, a mí una vez, cuando hice un divorcio hace muchos años, el tipo me dijo: hoy es el segundo día más feliz de mi vida. El día más feliz fue cuando me casé, el segundo es este que me acabas de divorciar. Así que no participé del día más feliz de su vida, pero bueno, por lo menos tuve el honor de participar del segundo día más feliz de la vida de aquel hombre. Ya dijimos que los medios de solución de conflictos, hay algunos que son, digamos, los principales y otros que podríamos llamarlos, o que la doctrina usualmente los conoce como los medios alternativos, ¿no? Los tres medios de solución de conflictos, o las tres clases de solución de conflictos que hay, son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, que son las que están listadas acá en esta diapositiva, ¿no? Es decir, la autotutela y la autocomposición son las que vamos a ver más detenidamente en la clase de hoy, y la heterocomposición la van a ver más detenidamente en el resto de la carrera, básicamente, ¿no? O sea, una clase para autotutela y autocomposición y, digamos, 3 o 4 años, o por lo menos 3 o 4 semestres para heterocomposición. Así que está bien distribuida la carga de temas. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la autotutela? La autotutela es aquella en que el ordenamiento jurídico... Hay algo que no aclaramos antes de empezar con esto. Algo que no habíamos aclarado es que obviamente hay medios de solución de conflictos legales e ilegales, ¿no? Nosotros los que vamos a ver ahora son todos legales, porque, digamos, cuando uno tiene un problema también hay métodos ilegales, como por ejemplo contratar un sicario, pero, digamos, no es lo que nosotros les recomendamos hacer. Ya después, si ustedes lo hacen, ahí va, como dice Ramos, los ilegales no se estudian, como dice Plada, digamos, se aprenden en otra universidad que no es la de la República, es la Universidad de la Calle, ¿no? Ahí se aprenden todas esas cosas de contratar sicarios y todo ese. Acá no, nosotros no les vamos a pasar el número de ninguno. Digamos, pero para que lo sepan simplemente, nosotros vamos a hacer énfasis o vamos a hacer hincapié en aquellos métodos de solución de conflictos que son perfectamente legales. El primero, la autotutela. El ordenamiento jurídico le concede al propio interesado, como dice acá, la protección de su derecho, ¿no? Es decir, la autotutela consiste en que la persona que tiene un derecho por sí mismo lo hace valer, sin necesidad de llamar a nadie más. Digamos, es el método que más nos gusta, ¿no? Es decir, el método que la gente le gustaría que todos los métodos de defensa de sus derechos fueran así. Bueno, la legítima defensa, contestándole a Faciola, la legítima defensa podría ser considerada así como
como un método de autotutela. Yo no sé si los penalistas, porque los penalistas siempre tienen algún pero, alguna quinta pata al gato. Yo no sé si los penalistas estarían tan de acuerdo, pero a los efectos de la clase de hoy yo creo que sí, ¿no? Es decir, la legítima defensa de última, en algunos casos podría ser considerada de autotutela, ¿no? Digamos, básicamente, siempre y cuando usted esté imponiendo una sanción, digamos, que sea perfectamente equivalente con lo que usted está defendiendo, ¿no? Es decir, que bueno, es lo que exige la legítima defensa de última, pero, por ejemplo, si termina en un resultado muerte, ya sería complicado de defender, ¿no? Pues si termina la legítima defensa en un resultado muerte, no puede decirse que el ordenamiento jurídico le permite a usted matar a una persona cuando el ordenamiento jurídico no le permite a un juez, por ejemplo, matar a una persona, habiendo prohibido la pena de muerte. Pero bueno, esos son, digamos, discusiones que podríamos tener más a otro tipo de nivel, ¿no? Ya ahí están tirando los nombres de sus profesores de penal y hay gente que se arrepiente de haberse anotado con ellos. Allá ustedes, todos hemos estado en esa situación, todos hemos sido estudiantes. Así que, pero digamos, la legítima defensa a veces se menciona como un ejemplo de autotutela. Digamos, la idea, volviendo al tema, la idea de la autotutela es que la persona defiende su derecho ella misma, ¿no? Y nosotros vamos a ver un caso de que, pues ustedes siempre se van a lo penal porque a ustedes les gusta de última la sangre, les gusta ver corriendo sangre por las calles, pero nosotros los traemos a la realidad y los traemos a los casos de derecho civil que son más pacíficos, más tranquilos, más verdes, ¿no? Y digamos, el caso clásico de autotutela es el del 614 del Código Civil. ¿Qué dice? ¿Alguien se anima a leerlo? Yo lo leo. Adelante, Mesano. Artículo 614, Código Civil. Aunque un árbol esté plantado a la debida distancia, si extiende sus ramas sobre suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el propietario del suelo invadido exigir que se corte el excedente de aquellas y estas o cortarlo él mismo. Ahí va. Básicamente, digamos, acá estoy leyendo que Mesano ya había dicho que le parecían aburridos. Bueno, sí, en parte sí, son menos interesantes, son más aburridos, si se quiere. Pero, digamos, el ejemplo clásico, el ejemplo que más se maneja en estos casos es el del 614 del Código Civil, ¿no? Un árbol que está plantado en un terreno ajeno cruza, digamos, cruza el límite de un terreno, las raíces o las ramas, e invade el terreno de otra persona. Bueno, esa persona, autorizada por el ordenamiento jurídico, no tiene la necesidad ni de contratar un abogado, ni contratar un escribano, ni de llamar a la policía, ni de negociar con el vecino que haga nada, simplemente va y corta las ramas él mismo. Puede exigirle que las corte el vecino, puede ir y decirle tiene que cortarlas, puede hacerle juicio, puede hacer un montón de cosas, pero digamos, probablemente no lo haga porque él mismo está autorizado por el ordenamiento jurídico para, digamos, ejecutar su propio derecho, el derecho a la propiedad en este caso, ¿no? Es decir, no quiero tener las ramas de este árbol de mi lado de la propiedad, las corto y punto. Y el vecino se podrá quejar todo lo que quiera, pero, digamos, no hay derecho a pataleo. No, este es el ejemplo así clásico de autotutela. Y bueno, como les decía hace un rato, si nos imagináramos un mundo sin abogados, la mayoría de las formas de solución de conflictos serían autotutelas y la gente no acudiría a nadie, sino que resolvería sus propios problemas. Después, si eso termina en que todos estamos bailando bajo un arco iris o termina en que estamos todos a las puñaladas, no sé, eso ya es futurología, como decía una profesora mía. Dice Ramos, por ejemplo, en un contrato de depósito, en caso que no me abonen la mensualidad, podría retener el bien que tengo como depositario. Sí, lo puede retener, pero no lo puede ejecutar. Ya hace tantos años que di depósito,
lo puede retener, pero no lo puede ejecutar, es decir, no lo puede vender para cobrarse ese dinero, salvo que lo denuncie ante un magistrado. Creo que era así, Ramos. Digamos, no es una prenda, ¿no? Que ahí va, solo el Estado lo ejecuta. Usted lo puede retener el bien hasta que le paguen, y si no le pagan nunca, se queda con el bien por la eternidad, pero digamos, tiene que acudir a un tercero para poder ejecutar eso. No así, por ejemplo, en un contrato como puede ser la compraventa con pacto de retroventa, creo que era, pero que no se hace en demasiados casos. No sé si le aclaré la duda a Ramos. Ahí va. Digamos, este es el caso típico, recuérdenlo, cuando las ramas cruzan a lo del vecino, el vecino no necesita, digamos, no necesita llamar a nadie, más que al cuñado, que es el que tiene la motosierra, lo llama y corta las ramas y no se preocupa más por nada. La siguiente forma de resolución de conflictos es la autocomposición. Ya en la autocomposición, acá se complica un poco más la jugada, ¿no? En la autocomposición ya no es uno el que, gracias Cadenazo, ya no es uno el que tiene que resolver por sí mismo, sino que, como dice acá, las propias partes son las que deciden si desean la aplicación de la sanción. Es decir, las partes, sí, Milano. Es diferente a lo que sería la autotutela. Claro, sí, Bueno, la autocomposición es otra forma. Nosotros lo porque, habíamos, sí. porque en el caso de la autocomposición, no, acá no se encuentra una ejecución de una sola de las partes involucradas. Ahí va, exactamente. Exactamente. Acá le volví para hacerles la aclaración por las dudas, siempre, nunca está de más. Autotutela es una, autocomposición es otra y heterocomposición es otra. A su vez, vamos a ver que autocomposición tiene dos grandes modalidades y heterocomposición tiene dos grandes modalidades, pero para que vean los tres, digamos, las tres grandes familias son estas. Nosotros la que acabamos de ver es la autotutela, vamos a pasar a ver la segunda, que es la autocomposición. Simplemente como una aclaración. Graciani había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, en realidad me parece que la autocomposición lo que haría es llevar a un conflicto más grande, porque al haber intereses cruzados en el conflicto va a generar de que ninguno de los dos se ponga de acuerdo para la solución, y puede ser de que el conflicto se desarrolle a mayores y ahí sí tenga que interceder un tercero. Y dígame, Graciani, ¿usted nunca ha tenido un desacuerdo con otra persona? Sí, obvio, como toda persona. ¿Y esos desacuerdos que usted ha tenido, han escalado? Y depende, algunos sí, otros no. Bueno, pero algunos no. Bueno, pero algunos sí, otros no. Bien, no, a ver, pues, también está bueno estos casos que a veces son, estos Yo temas porque en de... realidad, Sí. profesor, en realidad lo estoy viendo desde el punto de vista, o sea, laboral, y porque me estoy acordando de la materia mediación para las relaciones laborales, que dimos exactamente lo mismo y fue, o sea, como lo vimos, pero fue por eso. A ver, digo, está bueno a veces cuestionarse estas cosas, ¿no? Gran parte de las veces, yo siempre digo, esto es como como el curso de bombero, ¿no? Está bien, la prevención de incendios está muy bien, pero la mayoría de la gente llama a los bomberos cuando ya se incendió. O sea, está bien, nosotros como que les estamos dando la formación en prevención de incendios a un bombero. Digamos, la mayoría de las veces que ustedes los llamen como abogados, los van a llamar cuando ya se pudrió todo, para decirlo así en simple, ¿no? En buen cristiano. La mayoría de las veces va a ser así, muy pocas veces los van a llamar como para que solucionen ustedes de entrada. Lo que dice Graciani está bien,
pueden escalar, pero digamos, cada vez que ustedes han tenido un encontronazo en la vida con otra persona, cada vez que ustedes han tenido una discusión y la han solucionado hablando o la han resuelto sin necesidad de acudir a un tercero, simplemente cediendo, o llegando a un acuerdo con otra persona o lo que fuera, eso es un medio de solución de un conflicto y es una autocomposición. Es decir, hay dos visiones encontradas y al final logran una solución, ¿no? Yo qué sé, no se ponen de acuerdo en dónde ir con su pareja y ustedes quieren ir a un lado y su pareja quiere ir a otro y terminan yendo a uno que no es ni uno ni otro. Y bueno, eso es una autocomposición de última. Tan simple como eso, tan simple como la vida misma. A veces no es tan simple y bueno, en esos casos es necesario llegar o acudir, mejor dicho, a un tercero que, digamos, fomente el diálogo entre las partes. Un segundito que voy a ver, la autotutela es unilateral, sí, la autotutela es unilateral, la autocomposición es bilateral, exactamente, son dos personas. Bueno, eso ya pregúntele, ¿cuántos desacuerdos judicializó? No le vamos a preguntar. Ahí va, sería como un acuerdo entre las partes, contestándole a Martínez. Bueno, ya Graciani tiene ya quiere ir a cada cual a un lugar distinto. Algo que vimos en Historia del Derecho sobre el fin de las obligaciones a través de acuerdos. Sí, digamos, el ponerle fin a una obligación a través de un acuerdo también es una posibilidad, es decir, es una posibilidad. Tengo dos que levantaron la mano que no sé quiénes son. Son Amaral primero y Milano después. Soy Amaral. Una pregunta. No me queda muy claro en la autocomposición. O sea, vos, si no te pones de acuerdo con la otra persona, ¿podés recurrir a un tercero como un abogado? O sea, no me queda claro como la diferencia entre las dos. La autocomposición, en la autotutela usted se sí. ejecuta su propio derecho. Y en la autocomposición usted necesita ponerse de acuerdo con la otra persona. Así de simple. Hasta el momento no se recurre a un tercero. Se puede recurrir a un tercero en la autocomposición, es decir, el tercero, que puede ser un mediador o un conciliador, lo vamos a ver a continuación, puede ser el que fomente el diálogo. Puede que ese sería, digamos, el rol de el licenciado en Relaciones Laborales, el licenciado en Relaciones Internacionales, o en el caso de ustedes, el abogado o el escribano, ¿no? Es decir, un tercero imparcial que acuda y resuelva el caso del juez, en el caso de la conciliación. Un tercero que acuda y, digamos, de alguna forma fomente el diálogo. Pero lo que les tiene que quedar claro es que quienes resuelven de última son las partes involucradas, no un tercero. Quienes resuelven sus problemas en la autocomposición son las mismas partes, ya sea intervenga o no un tercero. Eso es secundario, digamos, pero lo importante es que las partes entre ellas son las que resuelven. Siguiendo un poco. Milano había... No, yo justo iba a decir que dentro de la autocomposición estaba lo de mediación y conciliación. Ahí va, las dos, como adelanta Milano, las dos formas de autocomposición son, por un lado, la mediación y por otro lado, la conciliación. En la mediación interviene un tercero, ¿no? Que, como decíamos hace un ratito, lo que hace es promover la comunicación entre las partes. Acá dice Ramos, no es un decisor. Ahí va. El mediador no resuelve la situación por sí mismo, no les dice usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, simplemente trata de ver cuáles son los puntos en común, cuáles son los problemas, cuáles son las diferencias, ¿no? Digamos, es el rol de el amigo de confianza, ¿no? Al que llamamos cuando tenemos un problema, ¿no? Que, digamos, hace de mediador, ¿no? Nosotros acá lo tenemos que hablar con un poco más de formalidad y decir, bueno, el mediador es una instancia mucho más elaborada, ¿no? Tiene que ser en un lugar neutral, sin imposiciones, ¿no? Como ven acá,
los principios, digamos, que de alguna manera rigen la mediación son la autonomía de la voluntad, porque ambas partes voluntariamente concurren a la mediación, la confidencialidad, que es la idea de que lo que se debata o lo que se vea dentro de esa mediación va a quedar ahí, ¿no? Es decir, porque así se habla con mucho más confianza, que eso no va a estar, digamos, lo que se hable ahí no va a andar recorriendo el mundo. Obviamente la neutralidad del mediador es fundamental, porque si ustedes piensen, si un mediador es amigo de una de las partes o es empleado de una de las partes o está de alguna forma vinculado a una de las partes, digamos, no hay una confianza en que la mediación sea neutral, ¿no? Y bueno, y la igualdad entre las partes vinculado con lo anterior de la neutralidad del mediador. Tengo 3 manos levantadas. La primera es la de Amaral, que no sé si tenía algo más que decir. Después Milano y después Graciani. Perdón, profe, la dejé levantada de la última vez. Perdón. No pasa nada. ¿Sí, Milano? No, yo lo que iba a decir que dentro de la mediación podríamos encontrar 2 tipos, que son los mediadores que vienen del Estado, o sea, los del lado público, que dentro de esto entraría el centro de mediación del Poder Judicial, los centros de mediación municipales, las áreas de defensa del consumidor y los convenios colectivos de trabajo. Y en cuanto a lo particular, serían los centros de mediación del... O sea, Ojo con eso en parte, porque no confundirlo con un tema que vamos a ver ahora mismo, que es conciliación. Entonces vamos pero a esto no entra separar. dentro de la mediación. No, la conciliación es distinta a la mediación. Y ahora vamos a ver por qué. Pues son 2 formas, pero vamos a ver, digamos, Claro, cuáles pero yo son tenía las... entendido que lo que yo dije estaba dentro de la mediación, por eso capaz que lo relacioné con eso. Vamos de a poco, vamos de a poco. Usted, Milano, ya se quiere adelantar, ya quiere ir rápido, pues ya, yo ya intuyo que usted ya quiere ir al parcial, entonces ya se está adelantando, pero no se adelante todavía, ya vamos a llegar. ¿Queda claro lo que es hasta ahora la autotutela, la autocomposición, la mediación, que es lo que vimos hasta ahora? Sí, Bien. pero una pregunta. Sí. La autonomía de la voluntad, ¿qué fue lo que dijo? Que se me pasó el... En la autonomía de la voluntad lo que dijimos es que no es obligatorio tener que acudir a una mediación, es decir, si lo hacen simplemente porque ambas partes quieren, ¿no? Es decir, el principio de autonomía de la voluntad es eso, es la libertad de las personas de hacer lo que quieran, no es que están obligadas a ir, pero van porque tienen un interés en resolver su problema de esa manera. Y acá... Gracias. No, por favor. Y acá contestándole a Ramos y contestándole, hay alguien con el micrófono prendido que está soplando. Nicole se llama, sin apellido. Y sigue. Soplará. Ahí Y la va. casa tirará. Usted se acuerda de los 3 cerditos. Bien. La conciliación, que es la segunda forma de autocomposición que nosotros vamos a ver en el curso. ¿En qué se diferencia de la mediación? En que la conciliación es llevada adelante por un funcionario público, que en nuestro sistema jurídico, ¿no? Que puede ser un juez o una autoridad administrativa, pero vean que siempre es del ámbito público, ¿no? Y acá, contestándole a Ramos también, estas son las conciliaciones que nuestro ordenamiento jurídico considera preceptivas, o sea, obligatorias. Por eso acá tampoco entra lo que es el principio de la autonomía de la voluntad en todo su esplendor, ¿no? Porque digamos, tienen autonomía para conciliar, pero no es que pueden ir o pueden no ir. Si necesitan ir a un juicio, es preceptivo. Pero vamos de a poquito, vamos por partes. La mediación habíamos dicho que era un mediador que podía ser privado, que digamos, buscaba fomentar el diálogo, acercar las partes. La conciliación, por otro lado, es distinta en cuanto a que, como les decíamos, tiene que ser un funcionario público. Un juez
coautoridad administrativa, como dice acá, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Y hay dos clases de conciliación en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros algo mencionamos cuando hablamos de poder judicial, hace algunas clases, cuando dijimos que los juzgados de paz en el interior y los juzgados de conciliación en Montevideo desarrollan una tarea que es la de la conciliación previa a los procesos judiciales, ¿no? Es decir, si uno quiere iniciar un proceso en una materia civil, salvo algunas excepciones como derecho de familia y algunas otras más, necesita antes ir a un juzgado de conciliación o un juzgado de paz en el interior. Estos jueces lo que hacen, los de conciliación en Montevideo y los de paz en el interior, lo que hacen es buscar acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo previo a tener un juicio, ¿no? Es decir, lo que tratan es de evitarle a la gente comerse, por ponerlo en palabras sencillas, comerse un juicio larguísimo que de repente pueden llegar a perder y tratar de evitárselos con un arreglo previo a realizar el juicio. Que esa es la primera forma, ¿no? La conciliación judicial como un proceso previo. Esto, como les digo, la idea es evitarse un juicio posterior, ¿no? Es decir, evitarse todo lo que puede llegar a ser una instancia judicial que puede llegar a durar, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Es decir, un juicio larguísimo de primera instancia, 5 o 6 años, después segunda instancia, después puede llegar eventualmente a casación, ¿no? Pueden estar 15 años en juicio y se podría haber arreglado con una pequeña charla, llegando a una conciliación previa. Esa es un poco la idea, un poco el fundamento de esto. La gran crítica que se le hace a esto es que en realidad esto lo que hace suma a veces hasta un año más de duración a un juicio, porque hay gente que lisa y llanamente no está dispuesta a conciliar, ¿no? Entonces, ir a un juzgado de conciliación sin la idea de conciliar o sin que haya ningún tipo de probabilidad de conciliación, a veces es visto por muchas personas y muchos profesionales como una pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, como un trámite administrativo en el que solicitan turno para ir a un juez, van, el juez les pregunta, ¿hay alguna posibilidad de conciliar? No. Bien, aquí tiene su sentencia que dice que no pudieron conciliar, ¿no? Y bueno, y terminó, y en eso uno se gastó 8 meses esperando el turno y poder ir. Ahí va, como dice Faciola, algunos jueces, no digo todos, hay algunos que están muy comprometidos con la cuestión de la conciliación, pero algunos jueces se lo toman como un trámite, de decir, bueno, usted necesita el papel que dice que intentó la conciliación, aquí lo tiene, ya está. Y como les digo, en eso se le fue 8 meses que podría haberlos utilizado en el juicio, digamos, ¿no? Diligenciando prueba o lo que fuera, y se ahorraba. Pero digamos, como dice Rosas, en algunos procesos es preceptivo. ¿Qué significa que es preceptivo? Que es obligatorio. Si no lo hacen, no pueden acceder al juicio. Y contestándole a Novak, sí, es una lástima que en algunas ocasiones pase eso. Habría que ver, no se sabe exactamente cuál es la solución a este problema. Bueno, sí, digamos, el Estado no dice que es un alto costo el juicio para él, dice que es un ahorro para las partes, ¿no? También hay que saber venderlo, Rosas. Y después la otra conciliación, que es intraprocesal, es la que se da, como dice su nombre, dentro del proceso, es decir, aquella que se da en cualquier instancia del proceso, ¿no? Uno plantea la demanda, la contestación de la demanda, está en un proceso judicial y en algún momento dice, bueno, me cansé de esto, o quienes iniciaron el proceso eran los padres y se murieron, y quedaron los sucesores que no tienen interés en seguir el juicio, o lo que fuera, y por cualquier motivo deciden conciliar y ponerle fin a ese proceso judicial que estaban llevando adelante hacía un tiempo, y lo terminan de esa manera. Digamos,
Otra cosa que les tiene que quedar clara de la conciliación, no es una decisión sobre el fondo de la cuestión, no es una decisión de carácter jurídica, no es una decisión de quién tiene razón desde un punto de vista jurídico o legal, sino que es un acuerdo entre las partes que ellos entienden que es mutuamente beneficioso, independientemente de quién tiene razón. Y esto es importante porque a veces esto se pierde de vista. Ahí va, como dice Ramos, no es el juez el que está pronunciando, ni es el juez el que está diciendo quién tiene razón, pero tampoco son las partes las que dicen quién tiene razón. Las partes simplemente acuerdan algo y acuerdan ponerle fin a ese proceso o no presentar esa demanda en base a mutuas concesiones, ¿no? Es decir, no sé, yo no te demando, pero vos en contraprestación X cosa, ¿no? Creo que el ejemplo clásico que siempre se maneja es el de aquel que quería aprender batería o trompeta, o yo qué sé, o tenía unos amigos que tenían una banda y tocaban a las 3 de la mañana y el vecino que dormía a esa hora no los quería, entonces bueno, terminaron en una conciliación en que ellos seguían tocando a la misma hora, pero el vecino les ponía un recubrimiento para que el sonido no traspasara, ¿no? Entonces, bueno, quizás si fuéramos a lo jurídico, a lo puramente jurídico, este vecino no tendría el derecho de tocar la batería a las 3 de la mañana, pero bueno, el vecino dice, no hay problema, yo le pago, pero que siga tocando a la misma hora, pero yo le pago el recubrimiento de las paredes para no tener que escucharlo. Y bueno, es un acuerdo, es una conciliación de última. En ese caso se llegó por mutuo acuerdo, no recuerdo cómo era el caso, ¿no? Pero digamos, es como el ejemplo típico que siempre se maneja en estos casos. No es que se va al fondo de la cuestión, sino que las personas lo acuerdan de mutuo entendimiento. Y la otra, que es la que también habían mencionado hace un rato, Milano creo que fue que la mencionó, es la administración, la conciliación de carácter administrativa, que también es previa a un proceso, es decir, a un proceso judicial, y que se da en dos casos en nuestro ordenamiento jurídico, que son en las relaciones de consumo, cuando uno quiere iniciar un juicio que está basado en una situación de relaciones de consumo, es decir, entre un consumidor y un proveedor, tiene que hacer un trámite previo que es la conciliación administrativa frente al área de defensa del consumidor, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí hace la conciliación previa, por eso decimos que es administrativa y no judicial, porque pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que está dentro del Poder Ejecutivo. Y el otro caso, que es el más famoso, el que ustedes más conocen y el que probablemente más trabajen en su vida profesional, que son las conciliaciones laborales. Estas no se dan en el ámbito del Poder Judicial, sino que se dan en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y es necesario acudir a esta clase de conciliaciones previo a iniciar cualquier juicio en materia laboral, ¿no? Es decir, reclamaciones por salario vacacional, no sé, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Acá intuyo que hay varios licenciados en relaciones laborales. Vamos, la idea básica es que previo a iniciar alguno de esos procesos, ustedes tienen que ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se va a citar, por un lado, al patrón y por otro lado al empleado, para que, digamos, lleguen a una solución al problema que tienen. No sé, si no se le ha pagado las horas extra, que se le paguen las horas extra, y el empleado podrá decir, bueno, acepto que se me pague menos horas extra, pero en definitiva que se me pague algo, y llegar a una conciliación en eso, siempre con la amenaza de ese prejuicio, o no sé si prejuicio o no sé si infundado o no, de que en el Poder Judicial el trabajador va a tener mucho más suerte que en la conciliación, ¿no? Es decir, el trabajador siempre cuenta como con ese comodín de decir, bueno, te llevo a juicio y bueno, te va a ir mal porque por los principios del derecho laboral el trabajador siempre está bastante más protegido. Entonces, bueno,
el empleador le podrá decir, yo tengo 50 abogados contratados que no los tengo haciendo nada, los pongo a trabajar en este juicio y vos tenés que pagarle a tu abogado los 2 años que dure el juicio, no sé, digo, es ese tipo de cosas que, digamos, escapan a lo que son cuestiones jurídicas y que un poco entran en lo que son los intereses de cada una de las partes, ¿no? Cobrar más y después, o cobrar menos y ahora. Bueno, son cuestiones que decide cada persona y, digamos, nosotros no dimos los mandamientos del abogado, pero uno de los mandamientos del El mejor abogado es... argumento en eso, Sí, no, que digo que el alguien... mejor argumento. Sí, Nicolás, buen día, profesor. Interrumpí porque así no se nos va más. No, que digo que el mejor argumento en eso es que la empresa trate, según el tipo societario que sea, declararse insolvente y depende qué cantidad de litigio tenga. Entonces, porque la carga de la prueba la tiene que tener la empresa, si vamos a juicio y demás. Bueno, Se le usted ya puede. se fue al extremo, Castaño. Usted ya quiere, Bueno, ya quiere el pero bueno, concurso por un... contra los trabajadores, el concurso, o si hay persona física que realmente no tenga ningún bien y que le importe poco el embargo. Bueno, Entonces, pero usted por un par de horas extras ya está recomendando el concurso, no, se no por fue un un poco al par. extremo. Lo que pasa que generalmente. No, profesor, y lo que quería, mencionar es que me parece que en estos métodos alternativos, la autocomposición, en lo que se refiere a la conciliación, en la vía previa de aquellos que son preceptivos judicialmente, como que comparto esa idea de que es un poco, alarga el proceso y muchas veces las partes obviamente no están con la voluntad de poder llegar a un acuerdo, porque Ahí me parece que se le cortó, no fui yo el que lo... Pero, digamos, sí, a medida que vamos avanzando vemos que la autotutela es la primera, justamente porque es la más común, ¿no? Y o porque es la más ajena a nuestro mundo. Y vamos avanzando y vamos viendo que es cada vez más difícil, ¿no? García tenía levantada la mano. No, quedó desde hoy que tenía una duda, pero nada, no, se respondió después. Ah, perfecto. Castaño, que estaba ahora. Cabrera. Profe, si podías repetir conciliación administrativa, porque no llegué a captar la idea. Bien, y aprovecho y ya se lo repito a Cadenazo, que se le cortó el Zoom. La conciliación vimos que es la idea de que un tercero venga, pero es un tercero que es funcionario público, ¿no? Es un tercero que venga a fomentar el diálogo, a fomentar que se llegue a una solución que no necesariamente tiene que ver con el derecho de cada una de las partes. Habíamos visto la judicial, que es como un proceso previo, o dentro del mismo proceso, ¿no? Que es ante un juez, por eso es judicial, y la administrativa. La administrativa, ¿ante quién se lleva adelante? 2 opciones. Previo a un proceso de relaciones de consumo, es decir, si uno va a reclamar contra un supermercado porque le vendió una cosa que estaba en mal estado y quiere que le devuelvan el dinero, o quiere algo por el estilo, ¿no? Que es en el marco de lo que es la ley de relaciones de consumo, que ustedes van a estudiar cuando vean obligaciones. Bueno, si es por esa si es por esa causa, lo que tienen que hacer es ir ante el área de defensa del consumidor. El área de defensa del consumidor depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que como ustedes sabrán de constitucional, forma parte del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, por eso hablamos de conciliación administrativa, y en aquellas cuestiones vinculadas a relaciones laborales, si ustedes van a iniciar un juicio en una cuestión laboral, es necesario empezar la conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también pertenece al Poder Ejecutivo, como habrán visto en constitucional. Por eso es que se les llama conciliaciones administrativas, porque son fuera del Poder Judicial. Una en el Ministerio de Economía y Finanzas, la otra en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y la idea es eso, ¿no? Si, por ejemplo, un trabajador va a reclamar horas extra, ¿no? Que es un caso típicamente laboral, antes de ir al juzgado letrado del trabajo, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo a solicitar la conciliación. Y lo que estábamos viendo ahí es esa idea de que, bueno, ¿qué le conviene a cada uno? Y bueno, a uno le convendrá, a algún trabajador le convendrá una cosa y a otro trabajador le convendrá otra, y bueno,
ahí está la habilidad de cada abogado y de cada persona de o convencer a su cliente o respetar la voluntad de su cliente o, digamos, tratar de llevarlo lo mejor posible. No, Mesano, ¿cuántas instancias de conciliación quiere? Con una ya es suficiente. No sé a qué se refiere. Ay, no, porque pensando en un juicio laboral así conocido, mío, sabía que habían como 3 instancias o 3 reuniones o 3 no sé qué para poder llegar a un acuerdo previo. Por eso preguntaba capaz que eso era así siempre o justo pintó en este caso que yo sabía. Puede ser que hayan tenido más de una reunión. La verdad que no sé cómo funciona la conciliación en materia laboral. Nunca tuve ninguna vinculación con eso. Capaz que sí, que se reúnen más de una vez. Bueno, en civil también, en teoría, podrían reunirse más de una vez. Nunca lo hacen porque, ¿para qué? Pero podrían quizás hacerlo si hay alguna... A ver, Graciani, si usted lo sabe. Sí, lo sé. En realidad la conciliación ante el Ministerio de Trabajo inicia. Primero se presenta al trabajador, le calculan los salarios al trabajador, todo lo que se le supuestamente adeuda, se cita a la empresa. Se supone que en la primera reunión con la empresa ya tendría que ir con algo más o menos visto. A veces pasa de que la empresa no tiene ni idea por qué la citan ni por qué va, porque ha pasado muchas veces, y ahí se recurre a la segunda audiencia. En esa audiencia de conciliación se pregunta, la funcionaria del ministerio pregunta a las partes a ver si tienen algo para ofrecer o algo para acordar. En caso de que no se llegue y que la negativa sea de ambas partes por igual, se va directo a la vía judicial y queda, abierto se pide el papel para que se inicie la vía judicial. En caso que una de las partes tenga como una leve voluntad de poder llegar a conciliar, se vuelve a citar audiencia en el Ministerio de Trabajo y se trata de llegar a un acuerdo en la tercera. Ya si en la tercera vez que se cita audiencia no concilian, las partes tienen que ir, se pide el papel y van a vía judicial. Tiene una particularidad en realidad que la parte de conciliación en el Ministerio de Trabajo, cuando uno concilia, ya después de que se firma el acuerdo, no se puede iniciar vía judicial por parte del trabajador ni por parte de la empresa. Eso hace de que si el trabajador cobró en el ministerio, no tiene más derecho a reclamar más nada. Bien, le comento que eso no es una particularidad de las relaciones laborales, sino que cualquier tipo de conciliación tiene el mismo efecto. Es decir, la conciliación como proceso previo, la de relaciones de consumo y la conciliación como método extraordinario de conclusión de la causa, que es la intraprocesal, todas tienen la misma particularidad. Es decir, que en las judiciales es bastante obvio, en las administrativas no tanto, pasa en autoridad de cosa juzgada. Es decir, ya no lo puede volver a presentar, digamos, porque ya se llegó a un acuerdo sobre ese asunto. ¿No? Digamos, la gracia de la conciliación es que no esté uno insistiendo siempre sobre lo mismo, porque si no, prefiero terminar con una sentencia judicial antes que hacer una conciliación, porque de última siempre va a poder la otra parte presentar de vuelta un juicio y volver a reabrir la herida, digamos. Ahí va, como dice Bien. Pérez. Y otra cosa que le iba a comentar, profesor, es de que también muchas veces en materia laboral hay un conflicto, una de las partes se presenta con un abogado, el abogado llama a la otra parte y se puede hacer un acuerdo de voluntades entre las partes con el abogado. Lo comento a esto porque en realidad lo he utilizado en una instancia en un trabajo que tuve y por eso lo sé. Bueno, no sé qué tramoyas anda haciendo usted, no confiese nada. Recuerde que yo tengo la obligación de denunciar cualquier hecho ilícito que tenga conocimiento en el ejercicio de mi función. Como funcionario público que soy, tengo la obligación de hacerlo, así que esas tramoyas que usted anda haciendo, no me las diga. Que no quiero saber porque después me ponen un compromiso, después lo tengo que denunciar penalmente. No es ilícito. No sé, yo no Yo trabajaba sé. en una panadería y no me pagaban el sueldo. O sea, No hice el reclamo como correspondía.
ya lo agarré con las manos en la masa, trabajaba en una panadería, con las manos en la masa lo agarré. Digamos, ¿quedó Mesano, que era la que había hecho la pregunta, quedó claro eso de las 3 instancias? Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Quedó más o menos claro alguna otra duda, consulta sobre lo que es autotutela y autocomposición? Digamos, son bastante fáciles, pero vamos, ¿quedó más o menos claro? Profe, Sí, Amaral. a mí me queda una duda, y por A las ver. dudas estoy levantando la mano. En la, perdón, ya le digo, No hay apuro. en la autocomposición, perdón, ahora sí, en la autocomposición, habíamos dicho que el mediador, ¿cómo es? No tiene, o sea, no tiene una figura de peso, él lo que hace es mediar para que se llegue a un acuerdo. En la que vimos recién, ¿no? La conciliación, ¿no? El conciliador tiene más peso, digamos. Y el conciliador, a ver, no es que tenga más peso o que tenga más autoridad, porque no decide por las personas. Lo que hace es fomentar el diálogo o crear instancias en las que se dé la posibilidad del diálogo. Obviamente no es lo mismo ir ante un mediador que, digamos, va a tener una cierta familiaridad con ambas partes o que se lo contrata a los efectos de que haga eso, que ir ante un juez con la impronta que eso tiene, ¿no? Es decir, ya no es ir ante un mediador, ir ante un conocido en común o ante ante una persona que se contrate a los efectos de que realice una mediación, de repente en una empresa o lo que fuera, sino que ya es, digamos, ya es el señor o señora juez, o es el funcionario del Ministerio de Trabajo. No significa que por eso tenga jurídicamente un poder sobre las personas, pero sí, las personas probablemente lo consideren como un sujeto mucho más intimidante que un simple mediador, pero también va en lo que es la cuestión psicológica y la cuestión jurídica, ¿no? Mucho de esto, de los medios alternativos, tiene una cuestión que no es netamente jurídica, por lo que les decíamos hace un rato. No se resuelve sobre una cuestión de derecho, es decir, ni la mediación ni la conciliación tienen en cuenta quién tiene razón desde el punto de vista jurídico, sino que lo que buscan es un acercamiento entre las partes para que ellas lleguen a un acuerdo en base a lo que les parece más conveniente, y obviamente no sea contrario a derecho, ¿no? Es decir, uno no puede acordar, no sé, matar a alguien, digamos, como para solucionar una cuestión, pero digamos, siempre y cuando sea legal, no es que se está resolviendo sobre un fondo jurídico, entonces de alguna forma es como que hay un poco más de libertad. En eso, digamos, sí, el conciliador no tiene una preeminencia de decir, si ustedes no resuelven, yo voy a resolver por ustedes, porque no es la idea del conciliador. No es lo que vamos a ver a continuación, que es la heterocomposición, que es cuando un tercero se hace cargo de resolver en lugar de las partes, ¿no? Y mandata a las partes a hacer que sea lo que él dice. No sé si aclaré con eso. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Ahí va, y como dice Ramos, sí, que no sean indisponibles, que no sean derechos indisponibles, ¿no? Es decir, no puedo, digamos, para llegar a un acuerdo con mi pareja no puedo renunciar, digamos, a la libertad ambulatoria y esposarme a la cama, ¿no? De por vida, digamos, por poner un ejemplo tonto, ¿no? De decir, el derecho a la libertad. Y ahora pasamos a la última, que es la heterocomposición, que como les decía... Profe, yo tenía una duda, estaba con la mano Perdón, levantada después de Amaral. adelante. Para ver si yo no entendí mal, en la conciliación judicial, ¿no? Habían dos, la previa al proceso, que se trata de evitar justamente el juicio, que se lleva a un acuerdo previo, y después la intraprocesal, que es cuando ya está en juicio, pero por alguna razón se desiste y llegan a un acuerdo, ¿no? Exactamente, no es que se desiste, se llega a un acuerdo.
Obviamente a algo hay que desistir, pero digamos, la idea es que se llega a un acuerdo en el proceso, ¿no? Ya sea o porque una de las partes se da cuenta que no va a ganar, o porque, no sé, se murieron los involucrados originales y quedan los sucesores que no tienen interés en seguirlo, o porque, no sé, algo cambió y bueno, ya no tiene sentido seguir adelante y logran un acuerdo y bueno, con eso ponen fin al proceso judicial que estaban llevando adelante. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más tenía la mano levantada por alguna pregunta que se me puede haber pasado? Sí, yo, disculpe, profe. Sí. Yo le quería hacer una consulta, pero sí fue porque se me cortó hoy en una parte que mencionó algo de una crítica a la conciliación, ¿puede ser? Sí, la crítica que se le hace a la conciliación, que un poco lo que veníamos hablando, es que muchas veces lo que se considera es que en lugar, o sea, el argumento de la conciliación es que nos ahorra tiempo, porque si uno concilia antes de empezar el juicio, se ahorra todo el juicio. Ahora, muchas veces la crítica que se hace es que en realidad no se ahorra nada y se invierte mucho más tiempo porque, digamos, como es un requisito que uno no puede evadir, el de la conciliación, al final termina gastando tiempo en conciliar y después en el juicio principal, cuando podría perfectamente evadirse de la conciliación. Vamos, esa es la mayor crítica. Genial, muchas gracias. No, por favor. Y vamos a lo último del tema de la clase de hoy, que es la heterocomposición. En la heterocomposición, como dice acá, cuando el ordenamiento jurídico pone la tutela de la norma a cargo de un sujeto o una organización distinta del beneficiario. Usualmente esto nosotros lo vemos, usualmente ustedes lo van a ver en la carrera, con los jueces, ¿no? Es decir, se pone de cargo del Poder Judicial la resolución de un conflicto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la heterocomposición y la autocomposición? Sobre todo con la conciliación, que es la que se lleva adelante ante un juez. En este caso, quien resuelve no son las partes que llegan a un acuerdo entre ellas, sino que quien decide es un tercero, usualmente un tercero imparcial, ¿no? Que se le somete un caso, se le explica cuál es la situación, y este tercero resuelve en base al ordenamiento jurídico qué es lo que debe una persona hacer. Y puede resolver a favor de lo que diga una persona o en contra de lo que la persona le pida, ¿no? Es decir, puede resolver porque en definitiva lo que hace es resolver en base al ordenamiento jurídico, en base al derecho. Es un poco difícil de explicar porque es la que conocemos todos, ¿no? Es decir, la judicial, en que ambos abogados presentan su caso ante el juez evalúa las cuestiones o los detalles jurídicos que pueda llegar a tener el caso y termina fallando en acorde a lo que es el derecho, ¿no? Y bueno, puede que quede una persona quede satisfecha y la otra no, puede que ambas partes queden satisfechas o puede que ninguna de las dos partes quede satisfecha. Sí, puedo. Ahí está, la anterior. Ese es el juez Dredd, por las dudas, que alguien no lo conociera. Digamos, la idea es que es un tercero imparcial. Este tercero imparcial, les adelanto, mientras García, perdón, copia, les comento que puede ser de dos clases. Ahí va, como adelanta Ramos. Puede ser judicial o arbitral. Es decir, el arbitraje, como una forma de resolver los conflictos, también es una forma de heterocomposición. Ahí va, como dice Cadenazo. Es una forma de heterocomposición. ¿Qué es el arbitraje? Es una forma privada, muy parecida a lo que es la pública, digamos, la judicial es pública, el Poder Judicial está de cargo del Estado, como ya lo vimos en su momento, y el arbitraje es de carácter privado. Es decir, en el arbitraje las partes llegan a si bien no llegan a acuerdo sobre cómo resolver una situación, llegan al acuerdo de nombrar a alguien que sea el encargado de resolver la situación para ambos. Que lo mismo que la judicial,
puede dejar contentos a ambos, puede dejar contento a uno y no contento al otro, o puede dejarlos insatisfechos a los dos con lo que resuelva. Pero ambas partes se someten voluntariamente a que sea este tercero el que resuelva. Usualmente el arbitraje, García, cuando termine me avisa. Usualmente el arbitraje, bien, lo considero como que sí. Usualmente el arbitraje implica que se nombran 3 árbitros, ¿no? Es decir, una especie de tribunal colegiado por 3 árbitros. Esto digo, usualmente, a veces puede tener variaciones. ¿Por qué usualmente se nombran 3? Porque se nombra uno que es el árbitro de una de las partes, otro que es el árbitro de la otra parte, y un tercero que es un árbitro nombrado en común entre los dos, que usualmente es el que, digamos, es el que preside, digamos, este tribunal arbitral, y que usualmente es una persona de renombre, ¿no? Sobre todo pensando en casos de grandes empresas o grandes multinacionales, ¿no? Por lo general son personas de mucho renombre que han ocupado lugares en Poder Judicial o en algún otro lugar, ¿no? Y que, digamos, tienen como una aureola o como una fama de imparciales, digamos, porque de alguna forma van a ser la persona, digamos, que cuenta con la confianza de ambas partes. Pero después hay un árbitro de una de las partes y un árbitro de otra de las partes. Usualmente funciona así. Pueden haber más árbitros o menos. Puede haber tribunales arbitrales con un solo árbitro, como el caso que vamos a ver a continuación. Ahí va, como dice Cadenazo, es muy conocido el arbitraje internacional, incluso siempre salen las noticias, ¿no? Pues siempre es o un Estado contra una multinacional, el famoso caso el famoso juicio que le ganó Uruguay a Marlboro, no me acuerdo qué empresa multinacional de producción de tabaco, eso fue en un arbitraje, ¿no? Es decir, era una cuestión una cuestión arbitral. Philip Morris era, ahí va, tiene razón Ramos. En el derecho interno no es muy frecuente. Claro, el problema que tiene el arbitraje es que esos 3 árbitros cobran, porque digamos, no van a regalar su trabajo, y ese salario hay que cobrárselo a alguien. ¿Y a quién se lo vamos a cobrar? Y bueno, y se lo cobramos a las partes interesadas en que se los nombre. Que en eso el Poder Judicial, digamos, es mucho más accesible, porque los sueldos de los funcionarios y los sueldos de los jueces los pagamos todos con los impuestos, mientras que en el caso del arbitraje, al ser privado, ¿no? Como les pongo acá en la diapositiva, al ser de carácter privado, el costo, digamos, lo pagan los propios interesados, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, el costo de los árbitros, de los abogados, de la diligencia de la prueba, es un proceso sumamente costoso que necesita, digamos, que valga la pena, y para que valga la pena tiene que ser mucho el dinero involucrado. Por eso es que el arbitraje internacional, que tiene como protagonistas grandes multinacionales, estados nacionales, etcétera, son mucho más conocidos o mucho más comunes que arbitrajes en el ámbito interno, ¿no? Pero recuerden, forma parte de la heterocomposición y no de la mediación o no de la conciliación, porque el árbitro decide por las partes, es decir, no fomenta el diálogo ni trata de que las partes resuelvan el problema, sino que él resuelve el problema en nombre de las partes, y lo que él resuelve, aunque a las partes no les guste, es obligatorio para las partes. Pregunta Pérez, ¿quiénes integran el arbitraje? Las partes, quien demanda y quien es demandado, y los árbitros designados por cada una de las partes, que usualmente son 3. Uno designado por la parte actora, otro por la parte demandada, y uno que vendría a ser el neutral, que es designado por ambos al mismo tiempo. Ahí va, como aclara Ramos, la ejecución de la sentencia, que es algo que ustedes verán en procesal, siempre corre de parte del Poder Judicial, es decir, el árbitro lo único que hace, o el tribunal arbitral lo único que hace es resolver. Y acá les voy a poner un caso, porque es cierto, como dice Cadenazo, el más famoso o el más conocido es el arbitraje internacional,
pero ustedes conocen un caso de arbitraje, que no es arbitraje internacional. ¿Saben a cuál me estoy refiriendo? A ver si alguno lo sabe. Es muy famoso y sale, antes salía por Canal 10, lo veía yo, pero ahora no sé si lo emiten en Uruguay, no sé ni si sigue saliendo por capítulos nuevos, pero digamos, un reality show muy, muy famoso que está basado en esta figura jurídica. Efectivamente, caso cerrado, no me diga eso, Pérez. Efectivamente, caso cerrado, digamos, más allá de las teorías conspirativas que dicen que en realidad está todo libretado y hay un guión atrás de eso, caso cerrado, como reality show digamos, se promueve o se vende en la base de que es un caso arbitrado. Es decir, las dos personas que van a ese programa, en el caso de que fuera real, que aparentemente no lo sería, pero en el caso de que fuera real, dos personas tienen un entredicho y para resolverlo acuden a esta persona, a la doctora Apolo, que decide lo que a ella le parece mejor en base a lo que ambos le plantean, y si ustedes han visto el programa, habrán visto que en algunas ocasiones resuelve incluso en contra de lo que pretende quien ha llevado el caso ante su decisión, ¿no? Y bueno, la idea de caso cerrado es que es un arbitraje, y por eso es que la doctora Polo a veces puede ir en contra de lo que se le pide. ¿Por qué? Porque está resolviendo en definitiva en forma arbitral. La figura jurídica o la forma jurídica de caso cerrado, en el caso de que fuera real, insisto, es la figura del arbitraje. Y por eso se los traía, porque, digamos, es algo que ustedes conocen, es algo que ustedes han visto muchas veces, probablemente en algún asado con amigos habrán hablado del tema, y ahora ya pueden decir que el día de mañana, cuando les pregunten, che, ¿y caso cerrado qué es del punto de vista jurídico? Ustedes sepan que del punto de vista jurídico es la forma de un arbitraje, que es una forma de heterocomposición, ¿no? Y que se considera un método alternativo de solución de conflictos. Después, Ramos acá introduce un latinazgo que es el ultra petitas. Bueno, ahí usted, como sabe, el arbitraje también admite la posibilidad de la apelación ante los tribunales de apelaciones del Poder Judicial, en el caso de que se haya violado el ordenamiento jurídico. Si usted considera, si usted se somete a la voluntad de la doctora Polo y entiende que ella ha fallado ultra petita, podrá reclamar ante los tribunales de apelaciones de la República para que ellos fallen en base a derecho. Pero quería dejarles esta cuestión porque es una cuestión que a veces puede salir en alguna reunión con amigos. Y con eso se nos ha acabado el tiempo, así que los que se tengan que retirar, adelante, son libres de hacerlo porque se nos acabó el tiempo, y si tienen si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, este es el momento. Tengo a Amaral, a Cabrera y a vos. No sé, Amaral, si quedó la mano levantada de hoy. Sí, perdón. No pasa nada. Cabrera. Profe, lo último que estabas diciendo, que si estábamos en contra de lo que se había establecido en el arbitraje, ¿a quién reclamábamos? ¿Tribunales cómo? Eso, digamos, eso era una nota aparte porque lo dijo Ramos. En el ordenamiento jurídico uruguayo, en el Código General del Proceso, se establece que los tribunales arbitrales, igual que los juzgados letrados de primera instancia o los juzgados de paz, admite la apelación. Es decir, si usted no está de acuerdo con lo que se falla allí, puede acudir a una autoridad superior, que en este caso son los tribunales de apelaciones, y ellos le van a fallar, digamos, la apelación. No sé si aclaré. Era eso, gracias. Bien. ¿Vos había levantado la mano? Sí, buen día, profe. Una pregunta. Entonces, ¿para el parcial van todos los demás? Sí, reglamentariamente sí. Pregúntele a sus Bien, compañeros más o menos que estuvimos conversando hoy al principio. perfecto. Muchas gracias.
Bourandy o como se pronuncie. Profe, tengo una pregunta que en realidad, perdón la pregunta, ¿no? Es un poco de ansiosa en realidad. Algunas personas no recibimos con esta materia y quería saber más o menos cuánto se demora la nota. Poco. La idea es que poco. No sé qué más decirle. No, no, está bien, simplemente era para tener una idea más o menos de si, no sé, se ponen en EVA generalmente. Se van a subir a EVA, en cuanto estén, se van a subir a EVA lo antes posible, pero en cuánto van a demorar, poco, quizá menos de una semana, pero lo que sí va a demorar, perfecto. lo que sí va a demorar y bastante es que entreguemos las actas, porque primero van a estar los resultados y después vamos a esperar un rato a que la gente se queje, porque siempre hay muchas quejas, porque bueno, por cuestiones administrativas o el que se dio de baja o el que... Muchas gracias. Muchas gracias.